¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos nuevamente en esta su transmisión de Tertulia Jurídica. Su servidor Gustavo Landeros les da la bienvenida a esta emisión titulada Juicios hipotecarios, defensas y tips jurídicos acerca de los mismos. Nos acompaña el doctor David Pérez Cueto. Muchas gracias por la invitación, doctor. Aquí vamos a tratar de despejar algunas dudas sobre el tema de los juicios hipotecarios, que es un tema muy importante. De hecho, como habíamos visto y tocamos de forma muy concreta en la primera emisión que tuvimos acerca de este tema, pues conforme a la respuesta que tuvimos de mucha gente que vio nuestro programa, ya vio nuestro programa, al menos los previos, se generaron todavía más dudas, ¿no? Ya propiamente hablando de que cuando hay un incumplimiento en el pago de una hipoteca, propiamente hablando ante el Infonavit, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay muchas dudas, ¿sí? Y sobre todo aquello de que dicen, bueno, ¿en qué momento o bajo qué circunstancias o qué supuestos legales el Infonavit me puede demandar a mí por medio de una acción hipotecaria? ¿Cuáles serían esos supuestos? Ok, bueno, básicamente pues tratarse de una acción propia de pago, pues la acción es en la que se basa, la del pago. Cuando hay un incumplimiento, la parte actora pues va a reclamar como tal la acción hipotecaria o la acción de pago. Particularmente en los juicios hipotecarios es un juicio muy técnico, o sea, y además de esto es un juicio sumario. Eso implica que los términos dentro del juicio son más cortos. Y como le decía, es un juicio muy técnico, es básicamente demandar, vamos a emplazar, contestar, desahogar nuestras pruebas, nuestros alegatos en misma audiencia y sentencia. Y haciendo un paréntesis aquí, si me lo permites, doctor, para que quede un poco más entendible para la gente que nos ve. Existen dos tipos de juicios en el mundo jurídico, sobre todo en las acciones civiles, que existe lo que es el juicio ordinario. ¿Es correcto? Y el juicio sumario. Entonces, comentas precisamente que en este caso en específico de una acción hipotecaria, sí, estaríamos en el supuesto de un juicio sumario. Es correcto. La diferencia con el ordinario es que su proceso o sus procedimientos dentro del proceso son más cortos. Es correcto. Los tiempos de cada procedimiento, y entendamos que el procedimiento es un conjunto de pasos de todo un proceso. Cada paso su tiempo es más corto, ¿es correcto? Es correcto. En este caso estamos en un supuesto de un juicio sumario. Es correcto. Lo que, haciendo esta misma distinción, en un juicio ordinario que podría llevarnos en promedio 1 año, 9 meses, un juicio, en los juicios sumarios no excede de más de 6 meses para obtener una sentencia. Correcto. Entonces, pues relativamente es muy rápido. Depende obviamente de las cargas de trabajos de juzgados, temas como los que hemos vivido en las últimas fechas, días feriados, etcétera. Pero una vez que se tiene el contacto con el demandado, realmente el juicio es muy rápido. Pero ojo, hay formas de defendernos. Pero ahorita que veamos ese tema, ¿qué es lo que nos van a reclamar a nosotros? Es el pago. Todos los contratos traen sus cláusulas o sus estipulaciones, donde vienen propiamente ahí todas las condiciones o las obligaciones de cada una de las partes. Dentro de este contrato, pues te va a establecer el plazo, la cantidad a pagar, el monto del crédito, en el caso de Infonavit, qué aplica para los autoseguros, etcétera. Todas las condiciones generales del contrato vienen inmersas ahí mismo. En base a eso, la parte actora, que en este caso sería Infonavit, a las causas de rescisión va a aplicar principalmente la de falta de pago. Entonces, si yo como acreditado dejé de pagar, pues muy difícilmente voy a poder acreditarle al Infonavit que no fue mi voluntad dejar de pagar. O sea, realmente dejé de pagar y es la única excepción que podría yo manifestar dentro de mi contestación de mi demanda. Entonces, es un juicio muy difícil de ganarlo como demandado. Sí, es muy difícil. Si no acredito yo el pago,
Es muy difícil. Podrán darse otro tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor que pagaste una cuenta distinta, que los factores de pago eran otros, tu patrón, en el caso de Infonavit, te hizo las retenciones pero no pagó. Son situaciones atípicas, ¿no? Que dentro del caudal probatorio tú lo vas a presentar y pudiera ser. Pero son las excepciones, son los casos muy, muy, muy extraños. Digamos que son los menos, ¿no? Los menos, es correcto. Pero prácticamente, respondiendo a la pregunta que en su momento nos hicieron y que recabamos a través de nuestras redes sociales, es el supuesto por el cual podemos ser, o se nos puede demandar, el Infonavit nos puede demandar, prácticamente es por falta de pago. Es correcto, falta de pago. Por cualquiera que haya sido el motivo. Ahí ya caemos en situaciones que existen numerosos motivos. Pero al final, al cabo, yo podré hacer valer mis motivos, pero ya dentro del juicio. Es correcto. ¿Sí? Sin embargo, ahora sí que de oídas o de dicho, no me puedo nada, con eso no bastaría para eximirme o excluirme de una demanda, que el Infonavit me reclame ante el tribunal el pago. Es correcto. Por medio de una demanda, ¿correcto? Es correcto, sí. Bien. Recabando todavía más temas de lo que nos preguntan y cuando van a nuestro despacho, una de las inquietudes es, bueno, una vez que ya me demandó el Infonavit, ¿yo qué tengo que hacer? Muy bien. Independientemente que pues es acudir a un abogado. Es lo más importante. Evitar el coyotaje, evitar los gestores de que yo te resuelvo tu demanda, pásame tu número de expediente, pásame tu número de cuenta del Infonavit, tu número de registro. Yo conozco a X, a Y, a Z, tengo mi compadre, mi amigo, mi vecino, que es el que te va a resolver todo. Creo que es comenzar primero a quitar toda esa mala práctica y esa mala información, que como tú lo comentabas, doctor, lo único que provoca es que en el proceso, como es sumario, vaya ganando más tiempo el proceso, se vaya minorando el tiempo que tiene el demandado, claro, para poder ejercer sus excepciones, ¿no? Poderse defender en los tribunales. Es correcto. ¿Qué debe de hacer entonces? ¿Qué debo de hacer si me demandan? Bueno, lo más importante es, en base a nuestra Carta Magna 14 y 16 constitucional, pues nadie puede ser privado de sus cosas, posiciones y etcétera que menciona, ¿no? Eso quiere decir que Infonavit pues tiene que demandarte, tiene que hacerte tu llamamiento a juicio, que es a través del emplazamiento. Una vez que se te emplaza, tú tienes tu término de 5 días para contestar una demanda. Entonces, por práctica, te puedo decir, doctor, que yo creo que el 70% de las personas no dan contestación a esa demanda. Lamentablemente están muy mal acostumbrados a las prácticas del Infonavit, que Infonavit pues te hace muchas ofertas, te hace convenios, te hacen reestructuras y creen que va a ser una más. Cuando ya llega este emplazamiento y no das contestación de demanda, lo único que estamos provocando es que ese juicio del que estábamos hablando todavía se acorte mucho más. Entonces, en el caso que nosotros seamos emplazados a través de un funcionario, de un juzgado, de la localidad donde se encuentra el inmueble, tenemos inmediatamente que ponernos en contacto con un abogado para que nos ayude a producir o a dar contestación a esa demanda. Eso es lo más importante. Hayas o no hayas pagado el Infonavit. O sea, si tú presentas tu demanda vas a tener más oportunidad de defenderte o te puede dar más tiempo para poder negociar con Infonavit. De otra manera, al no dar contestación, caemos en lo que llevamos los abogados en la rebeldía y por lo tanto pues se va directamente a sentencia el juicio. Es decir, que de esos 6 meses podríamos estar hablando que a lo mejor en 45 días ya pudiéramos tener una sentencia. Entonces lo más importante es acudan con un abogado. Puede ser un abogado de la familia, amigo, las defensorías de oficio, las procuradurías sociales, algún abogado particular. Eso es lo más importante, porque de ahí va a depender que ustedes puedan conservar o no su vivienda, ¿no? Sí, dejar muy en claro y tenemos que ser muy enfáticos en esto. No confiarnos, no se confíen, mejor dicho, de que voy a ir a arreglar esto directamente a ventanilla al Infonavit. Es correcto. Hoy me emplazaron y a partir de hoy me comienzan a correr mis 5 días hábiles para contestar la demanda. Hoy me emplazaron,
hoy tengo el apuro, hoy le hablo a mi amigo, le hablo a mi compadre, le hablo a mi conocido, le hablo al X persona, y me van a decir, ve al Infonavit a arreglar eso. Al otro día voy al Infonavit, ya pasó. El primer día que comienza a surtir efecto la notificación. En el Infonavit a lo mejor nos dice, ¿sabe qué? Tenemos una solución, tenemos este plan, tenemos esta otra alternativa, y si ninguna le satisface al cuentaviente, al deudor en este caso, ya propiamente hablando, pues ya pasó 2 días. Si todavía si le sumamos el hecho de que la persona está muy confiada porque dice, yo he pagado, yo no debo, todavía otro factor más de caer en exceso de confianza. Claro, peor aún. Pasa un día más, ya van 3 días, le quedan 2 días para contestar. Y en el mejor de los escenarios que Infonavit te puede ofrecer una solución. En el mejor de los escenarios. No siempre la donde diga el Infonavit, yo ya te ofrecí 3 y a lo mejor los 3 no las has cumplido, pues creo que ya no queda ningún camino más que para mí Infonavit recuperar la cartera a través de la vía judicial, ¿no? Fíjate que le decía que en ese tema, en esa parte, realmente Infonavit, pues dentro de su carácter social, siempre ofrece muchas alternativas para el trabajador. Incluso desde que el acreditado, en este entonces todavía, empieza a tener retrasos en sus pagos, Infonavit inmediatamente a través de sus despachos empieza a hacer las gestiones de cobro, precisamente para evitar que se vaya convirtiendo en una bola de nieve y vaya generando un problema mucho mayor. Cuando hay un contacto con los despachos te van a hacer un ofrecimiento, regulariza tus mensualidades, pueden ofrecerte un convenio privado, alguna estructura, y como vaya avanzando la situación van a ir cambiando las soluciones, obviamente pues encaminadas a los juicios, ¿no? Si en algún momento dejamos que nosotros el problema nos vaya creciendo, Infonavit a lo mejor nos puede llamar a una mediación, que como sabemos, bueno, pues tiene la misma categoría de una sentencia, por lo tanto es una cosa juzgada y en algún momento Infonavit la puede ejecutar. En caso de no hacer caso a alguno de estos llamamientos, alguna de estas invitaciones que nos hace Infonavit, pues va generando un problema más grande. Y al final vamos a recaer en un juicio donde te vamos a llamar a través de un emplazamiento. Entonces tus opciones se van a ir reduciendo porque tu problema lo has dejado crecer, entonces se van reduciendo. Cuando tú ya llegas con una demanda, cuando ya estás empezando, Infonavit, la única opción que te va a ofrecer es o liquidas el total del crédito, suscribes un convenio judicial bajo las condiciones obviamente del Infonavit o la dación en pago. Entonces, no hay muchas opciones realmente. Y pues dentro de estas 3, en el caso de la liquidación, pues es muy difícil porque si dejaste de pagar, pues no vas a tener el dinero para hacerlo. El convenio judicial pues estará sujeto a las condiciones propias del instituto y si dentro de esas condiciones te aumenta tu factor de pago, pues te va a ser más difícil tu pago, que como ya lo traías anteriormente. Y en el caso de la dación en pago, pues es pocas las personas que quieren perder su patrimonio, ¿no? O sea, si realmente te llamaron, te notificaron en tu domicilio es porque ahí habitas, ahí vives, pues no vas a entregar tu casa. Entonces, no hay que dejar que el problema crezca, hay inmediatamente en cuanto vayan teniendo contacto con los despachos, con el Infonavit, busquen quién los asesore, quién los apoye. Ahí todavía pueden acudir al Infonavit les va a dar opciones, claro. Pero ya una vez demandado, tienen que acudir con un abogado. Definitivamente sí, se tiene que tomar mucho en cuenta esa situación. Son 3 caminos, sí, ya, cuando la demanda llega, si definitivamente no tiene el dinero para liquidar la totalidad del adeudo, que sería la deuda principal con sus accesorios, claro. En pocas palabras, todos los intereses habidos y por haber de la cantidad inicial, si no se puede cubrir esa totalidad, el firmar un convenio judicial sí sería una opción que muchos dirían, bueno, firmo un convenio. Hay que tener mucho cuidado también con esta situación y hay que ser muy claros. Definitivamente es una alternativa que posiblemente se pueda, en las negociaciones con el instituto, se pueda llegar a un buen acuerdo para ambos. Sin embargo, ese convenio que se firma, por ser judicial, adquiere la categoría de cosa juzgada. Es correcto. Si no se cumple ese convenio,
y que quede muy claro para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, el hecho de que adquiere el carácter de cosa juzgada quiere decir que es sentencia firme. No hay opciones ya. Es sentencia firme. Eso quiere decir categoría de cosa juzgada. Se eleva, es una sentencia firme. Ya no puedo oponerme a ese convenio, ya no hay excepciones legales para ese convenio, porque al final de cuentas fue firmado de libre voluntad, sin coacción, sin ningún vicio de voluntad. ¿Sí? Y bueno, y la última, pues definitivamente, es decir, desprenderme del patrimonio, así haya tenido, esté viviendo X tiempo en dicho inmueble, o ya haya realizado cierta cantidad de pagos, pero es darlo, es desprenderme de esa propiedad y regresársela al Infonavit en pago. Y quedamos a mano. Y queda a mano. No hay... Sí, no hay ribete, como dicen, no hay ribete, ¿no? No, y en muchas ocasiones, en el caso de las daciones en pago, el acreditado pues, le hace sus mejoras a la vivienda. Recordemos que cuando generas tu crédito Infonavit, te generan tu vale o de ecotecnología, por ejemplo, donde puedes tú meter lámparas LED, calentadores solares, etcétera. Aparte, pues, las mejoras que haces propias de seguridad, canceles, etcétera, pisos. Entonces, de alguna manera, normal que le hace uno lo casas, ve que es un patrimonio y pues lo invierte. Entonces, cuando tú vas a devolver esa casa, no nomás estás perdiendo lo que ya pagaste, estás perdiendo también tu fondo de vivienda con el que se aportó para cuando se generó tu crédito, todas tus mejoras, tus aportaciones, o sea, pierdes mucho más todavía. Y en el caso particular de los convenios comerciales que mencionamos ahorita, además de todo esto que puedes perder, te tienen sujeto a 3 mensualidades sin pago para hacerte válida la cláusula de rescisión. Entonces, obviamente, si tú dejas de pagar 2, 3 años por la situación que haya sido, tú al momento que acumules 3 mensualidades, automáticamente pierdes los derechos sobre ese convenio. Entonces, va a ser sujeto que te lo ejecuten y que obviamente pierdas la casa. Definitivamente. En el caso de las liquidaciones que decías, muchas veces te ofrecen, pues liquida. Pues sí, pero recordemos que los créditos Infonavit se originaron principalmente en veces salarios mínimos. Y con el transcurso del tiempo, año con año, se van actualizando. Se va incrementando. Más tus prórrogas, más los meses que dejaste de pagar. Eso provocó que se elevara mucho más tu saldo e incluso mucho más alto que el valor de tu vivienda. Entonces, cuando te dicen liquida, ¿cuánto? 700,000 pesos. Oye, pero la casa vale 500. Pues no, ¿quién va a pagar en su sano juicio 200,000 pesos más de lo que te vale? Claro. Pues, mejor voy y compro una nueva. Así es. Son este tipo de situaciones. Y en dado que caso tienen de que me analizar. ejecuten el convenio, Mira, ¿tengo derecho a otro crédito Infonavit? no, ya no. También se pierde ese derecho. Se Es pierde lo que el también derecho. se tiene que valorar, ¿no? También se pierde Y otra el derecho. pregunta que nos hacen es que dicen, ok, la debo, pero ya tengo 7 años viviendo en ella y por ahí vi o me platicaron en Radio Pasillo, ¿sí? O en Juris Vecinos, que de verdad, que tengo ya, como tengo más de 5 años viviendo en esta casa, pues ya tengo derecho a la misma, ya no me pueden sacar, ¿no? Que porque ya por ahí existe una figura legal que por el simple hecho de vivir más de 5 años ya es mía completamente. Hay que aclarar esas dudas y sobre todo, pues esa mala información, ¿no? Claro. Sí, no, en este caso particular no aplica, estamos hablando de la figura jurídica de los UCAPIO, de las prescripciones. En este caso no aplica porque tú eres dueño de la casa. O sea, el momento que tú generas tu crédito, o se te genera tu crédito con Infonavit, tú eres dueño de la casa. Lo único que se está haciendo es grabar esa casa como garantía para el cumplimiento de la obligación del pago con Infonavit. Entonces, tú no puedes decir, me voy a quedar con esta. No, eso ya es tuyo. Lo que hace Infonavit en algún momento es ser válida la garantía. Te va y te cobra, no tienes con qué pagar, se cobra con la casa. Es básicamente. Definitivamente, esa es la garantía de la deuda. No hay que dejarnos llevar con la información que porque mi vecino que le pasó esto, que yo una vez fui y me dijeron, no, cada caso es particular y como particular debe tratarse. Debe tratarse. ¿Por qué? Pues porque puedes tener diferentes tiempos de adeudo, a lo mejor tu problemática es distinta a la mía, no sé. O puedo estar en un caso atípico. O un caso atípico, completamente, ¿No? que puede ocurrir, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían esos casos atípicos?
Los casos atípicos, por ejemplo, que en un fraccionamiento se haya construido un desarrollo y el terreno está en pleito actualmente, ¿sí? Hay créditos puentes o a través de fideicomisos, donde bueno, se adquiere el terreno y la constructora se encarga propiamente del desarrollo y el Infonavit te genera el crédito para comprarlo. Pero resulta que con el tiempo sale un dueño del terreno y ya está construida tenemos casos aquí en Jalisco y muy cerca aquí en Guadalajara, tenemos casos de 5,000 viviendas bajo esas circunstancias. Caramba. Entonces, cuando se lleva todo el proceso, el dueño se le reconoce su derecho y se ordena que se le ponga en posesión 5,000 viviendas. Y tú sabes lo que se construye en ajeno se queda. Sí, claro. Entonces, todas esas 5,000 casas quedaron dentro del terreno. Eso es por mencionar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un caso atípico, ¿no? Nos preguntan ahorita por medio de redes, ¿qué hacer si ya falleció el titular en caso de invalidez o desaparición, o en caso de desaparición del mismo? ¿Qué hacer con esos créditos que están todavía vigentes, que hay un adeudo con el Infonavit del titular, y el titular pues cae en el supuesto de invalidez o desaparición, ¿no? Okay. O fallecimiento? Son algunos de los casos que habíamos comentado en el programa anterior de los autoseguros. En el caso de los fallecimientos o de las invalidez, de la invalidez, bueno, en el caso de fallecimiento hay que ponernos en contacto con Infonatel para hacer llegar el acta de función o cargarlas a través del portal infonavit.org.mx, el acta de función y continúa con toda la documentación que se pide y aproximadamente en un proceso de unos 3-4 semanas, Infonavit valida la información y se aplica el seguro y se libera el crédito. De ahí tendríamos que mandar nosotros a una notaría para que se proceda con la cancelación de la hipoteca. En el caso particular que lamentablemente estamos pasando en nuestro país, el caso de las desapariciones, pues tenemos que presentar nuestras denuncias por la desaparición en las fiscalías especializadas y pues, continuar con todo el trámite. Actualmente tenemos una ley, la ley de desaparición de personas. Así es. Ahí establece que una vez que se tenga toda la información, requerirá un acuerdo donde todas las instituciones a las que nosotros les debíamos por alguna, se ordena la suspensión de pagos la obligación de que tú pagues, ¿no? Pues, bueno, pues, primero no te pueden llamar a juicio, no estás. Esa es una situación de incertidumbre jurídica. Entonces lo que se hace es dejar las cosas como están y no sigan avanzando jurídicamente, ¿no? Entonces, si es el caso de alguno, pues primeramente, pues lamentable, muy triste y hay que acudir ante las autoridades, ¿no? Correcto. Otra pregunta que nos hacen, ¿puedo reclamar la casa como pago de alimentos? Bueno, nosotros sabemos que en materia familiar, pues los alimentos pues tienen preferencia sobre otras, perdón, sobre otras deudas que podamos tener, ¿no? Sí, acreedor preferente. Es correcto. Entonces, si nosotros vamos a demandar a alguien por el tema de alimentos, claro que se puede embargar el inmueble, ¿no? Por la preferencia que tiene. Ok. Falleció mi cónyuge, ¿me pueden demandar? Bueno, de poder demandar. De que pueden demandar, sí, pero ahí ya puede ser efectivo en las excepciones también el acreditar el fallecimiento y hacer efectivo el pago del seguro, ¿es correcto? No, aquí habla del cónyuge. Del cónyuge. Quiero entender que fallece la esposa del titular o al revés, ¿no? Okay. Del titular. Entonces sí te pueden demandar, pero pues nada más van a poder llamar a juicio al cónyuge supérstite, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Infonavit? Pues abrir juicio sucesorio, se nombra un albacea para que represente al cónyuge, al fallecido, para que lo pueda llamar a juicio. Mientras tanto, cualquier situación que se dé fuera de esta situación es totalmente ilegal. Y me he presentado con estos muchos casos, ¿eh? A veces va el actuario, el secretario, notifican el domicilio, no se encuentra la persona, pues se encuentra un hijo o alguien y emplazan allá a los dos. Entonces, volvemos a lo mismo. En cuanto llegue una situación de esas, inmediatamente hay que ponerse en contacto con un abogado. Definitivamente aquí lo que se tiene que hacer es, créanos,
eviten ser asesorados por el amigo, por el compadre, por el amigo, por el tío, por cualquier otra persona que no sea docta en la materia, en este caso un abogado. La finalidad de platicar de estos temas es precisamente generar ya más esa conciencia de las personas de que ante una situación de carácter legal, pues hay que acudir con un profesionista legal. Así como cuando tenemos una situación médica, acudimos con un médico. Cuando tenemos un problema dental, vamos con el dentista. Nos falla la vista, vamos con el oculista. En realidad, la situación legal, acuda con los profesionales, acuda con gente como nosotros, quienes en realidad vamos a analizar en particular su situación y sobre todo pues de que vamos a encontrar las mejores alternativas. Muchas veces la mejor alternativa no es la que ustedes tienen en mente. Tienen que también estar abiertos a escucharnos, claro, porque una vez que analicemos bajo qué circunstancias legales las están demandando, qué pruebas, con qué pruebas a favor cuentas, porque muchos, pues, como tú dices, una demanda del Infonavit es porque definitivamente ya se agotaron todos los mecanismos alternos, ¿no? O todas las soluciones alternas. Sin embargo, que nos escuchen y podemos nosotros, al final de cuentas, ofrecer la misma, una mejor alternativa. Para cerrar, doctor, ¿tú qué sugerirías? Bueno, primeramente, como les decía, una vez que tengan cualquier situación relacionada a Infonavit, acudan nuevamente con los abogados, con las personas expertas. No se dejen llevar por sugerencias de personas que no conocen, de asociaciones. Ahí ese va a ser otro tema, de asociaciones, claro, o grupos que están queriendo pues generar fuerza para generar una presión. Nos acaba el tiempo, doctor. Te agradezco mucho tu presencia. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Comentarios más en nuestras redes sociales. Hasta luego. Hasta luego.